Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, colegas, alumnos? Mi nombre es Paulina Araiza. El día de hoy vamos a continuar con las capas tonales. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a estudiar en esta primera parte una capa tonal en escala alta, una atmósfera muy clara. Vamos a ayudarnos aquí de esta fotografía. Vamos a seleccionar una capa tonal que nos pueda ayudar a resolverlo de manera más rápida y también atendiendo a esta técnica que es por etapas y en la que nuestra primera capa de pintura va a actuar como un fondo parejo de color. Vamos a traducir primeramente nuestra fotografía a blanco y negro para seleccionar aquel color que vamos a traducir precisamente a esta escala que es clara. Va a ser una escala en la cual vamos a seleccionar aquel color que nos permita unificar la imagen, en este caso un tono amarillo. Vamos a seleccionar aquel tono que predomine nuestra composición y a partir de él vamos a clasificarla. En esta lámina les voy a mostrar la manera en la que resolví esta primera capa tonal, pero también 3 maneras más de resolver el tono. Estos tonos los voy a crear a partir de la paleta clásica, pero es importante mencionar que si ustedes ya tienen una paleta preestablecida con la cual trabajan, no se casen con una manera de realizar los tonos, sino que busquen diferentes opciones. Puede haber incluso matices muy bonitos que no se pueden sacar con las mismas tonalidades, pueden variar un poco. Para este ejercicio estoy utilizando amarillo nápoles, blanco de titanio y negro marfil. Voy a dejar aquí un vestigio de cuál es la paleta que estoy utilizando para posteriormente realizar nuestra mezcla y en esta primera parte del ejercicio rellenar mi recuadro en el cual voy a realizar el estudio del retrato, un estudio en el cual solamente vamos a llegar hasta la parte de la capa que tiene que ver con resaltar la luz y la sombra, esto para posteriormente poner el color. Esta capa de pintura la pueden utilizar sobre todo cuando su imagen corresponde a una atmósfera muy uniforme o muy similar, por ejemplo cuando está iluminado con un tipo de luz y en la que el fondo y la figura tienen cierta similitud. A veces no solamente similitud en cuanto a el color, sino también en cuanto al tono o valor. Yo les recomiendo que cuando trabajen una capa tonal clara, como en este caso que es este amarillo, procuren no utilizar el color directo de tubo con blanco, a reserva de que su imagen así se los pida. Yo les recomiendo siempre matizarlo un poco, ya sea con su complementario o con el negro. Aquí en comparación con la imagen estoy seleccionando aquel tono que se acerque lo mayor posible a este tono que conecta todo el motivo, que es este amarillo nápoles más claro. Para esta capa tonal vamos a utilizar la barniceta 3, que son 3 partes de aguarrás, por una de aceite de linaza y otra de barniz damar. Necesitamos que sea una capa uniforme, necesitamos que sea una capa que cubra. Podemos también hacer este ejercicio al inicio de una pintura y buscar posibles soluciones de manera que podamos elegir aquella que se ajuste mejor al tono que estamos buscando y que también se ajuste a esta propiedad de poder cubriente que tienen los pigmentos, de manera que este nos sirva como una base en la que posteriormente podamos resaltar la luz y la sombra. Vamos a cubrir por completo nuestro recuadro en el cual vamos a trabajar posteriormente el retrato. Vamos a utilizar menor cantidad de barniceta de manera que nos permita extender la pintura sobre el lienzo. Si ustedes ponen mayor o menor cantidad puede hacer que en algunas partes de esta capa tonal quede más transparente y si así pasara, lo que pueden hacer posteriormente es volver a pasar más cantidad de pintura
Traten también de extenderlo lo mayor posible de manera que no nos queden plastas y que se pueda ver afectado el poro del lienzo. Esta lámina que estoy utilizando aquí es de una loneta más fina, es decir que no tiene tanta textura y por lo tanto la manera en la que lo vamos a resolver es por veladura. Vamos a rellenar también nuestras 2 columnas del centro, las cuales posteriormente vamos a trabajar para explicarles esta gradación de la luz y la sombra, y las cuales tenemos que dejar que se sequen. Recordemos que el óleo tiene 2 tipos de secado, que es un secado químico y que generalmente puede tardar hasta 6 meses, y un secado al tacto. Podemos dejarlo secar dependiendo del tiempo de secado de cada óleo. En esta ocasión solamente la vamos a dejar secar al tacto, de manera que podamos trabajar la siguiente capa y estas no se mezclen. En el primer recuadro estoy trabajando con amarillo ocre, blanco de titanio y azul ultramar. El matiz es un poquito más grisáceo, pero lo pueden igualar disminuyendo la cantidad de azul. Una manera de realizar estas mezclas es pensar en nuestro ejercicio como una diada en la que utilizamos un color que es el dominante y otro color que es el que nos va a matizar o oscurecer un poco, más el blanco. ¿Por qué el blanco? Porque estamos trabajando en una escala alta, y aunque el amarillo corresponde a una escala alta, digamos que esta escala es aún más alta. En el segundo recuadro estoy utilizando el mismo amarillo Nápoles, blanco de titanio y sombra tostada. El sombra tostada es un tono que nos va a ayudar a matizar cualquier color. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que al ser mezclado con blanco tiene una tendencia a grisarse, y esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo si la capa tonal va a resaltar en algunas áreas, es decir, que no vayamos a cubrirlo por completo. Y ya por último vamos a utilizar nuevamente el amarillo Nápoles y lo vamos a oscurecer o matizar con su complementario, que es el violeta. En este caso, como estamos utilizando la paleta clásica, este violeta lo vamos a componer con el azul ultramar y el rojo carmín para posteriormente hacer la mezcla. Realizar estas variantes nos permite no solamente imitar el tono, sino también elegir aquel que nos funcione mejor como capa tonal, que tenga mayor poder cubriente, y también tener una idea de aquellos tonos que podemos utilizar
para posteriores capas muy similares a estos tonos amarillos, grisáceos, incluso que puedan virar hacia el polo opuesto de los tonos en escala más baja, que son el azul, el sombra tostada y el violeta. Al comparar aquí las tres variantes de este tono, podemos notar que son un poquito más grisáceas. Es casi imperceptible, pero lo pueden controlar en la medida en la que pongan menor cantidad de aquel tono que los va a oscurecer, es decir, que nuestro color amarillo siga predominando en la mezcla. Estas variantes nos permiten no solamente aludir al tono que necesitamos estudiar en este ejercicio, sino a todos aquellos tonos que tengan que ver o que tengan cierta relación con estos tonos. Una vez que nuestra capa tonal esté seca al tacto, vamos a trabajar con las dos columnas del centro, en las cuales les voy a ejemplificar cómo vamos a oscurecer y aclarar para generar precisamente esa escala de valores que nos va a servir para darle el volumen a nuestro retrato como segunda capa. En la primera voy a trabajar con el blanco de zinc, que es un blanco más transparente, y lo vamos a trabajar de manera velada. Y en la parte inferior vamos a trabajar con negro marfil, solamente en las partes más oscuras, y posteriormente vamos a realizar el degradado con sombra tostada, esto para que nuestra transición no sea tan brusca, y porque esta escala corresponde a una escala más alta en la que el negro lo vamos a utilizar solamente en algunos retoques o algunos detalles mínimos. En esta técnica las capas son más delgadas. En esta manera de aplicarlo va a influir bastante la transparencia u opacidad del color. Esto también dependiendo de aquello que ustedes quieran lograr. Vamos a procurar que nuestra transición nos quede lo mayor uniforme posible. No vamos a obtener aquí los 10 valores como hemos estado trabajando. Sin embargo, es importante que la transición de la luz a la sombra sea muy gradual para cuando queramos lograr los volúmenes, y que en esta segunda capa de color, que es el dibujo subyacente y ya el establecer las luces y las sombras en nuestro retrato, nos quede ya lo más fiel a las siguientes capas de color, tomando en cuenta que el utilizar las capas de pintura nos va a ayudar a resolver el retrato en menos capas y también puede ser en menos tiempo. En la siguiente columna vamos a trabajar con pincel seco o restregado. Vamos a utilizar un blanco más opaco, que en este caso es el blanco de titanio. Y en la parte inferior vamos a utilizar negro humo. Pueden seguir utilizando el negro marfil. Y vamos a utilizar también el sombra tostada. La manera en la que vamos a aplicar el color va a ser en seco, esto como su nombre lo dice. Vamos a aplicar el color directamente sin algún diluyente. Agarramos la pintura con el pincel y con un trapo retiramos el exceso, sobre todo en el caso de los tonos oscuros. El tipo de pincel va a influir bastante en el acabado, también el gramaje o la textura de su lienzo. Este lienzo es fino, tiene menor textura y por lo tanto funciona mejor aplicarlo con veladuras. La presión con la que aplicamos también va a ser otro factor importante, ya que va a variar el efecto, esto dependiendo también de la cantidad que tenga de pintura su pincel. Yo procuro en los degradados, ya casi al llegar a la luz, que el pincel casi no tenga pintura, de manera que cuando yo ejerza presión no pase nada, y sin embargo sí me produzca precisamente esta transición. Pueden aplicarla en forma circular, lineal o puntada, como ustedes se acomoden, con el pincel de manera un poco en diagonal, para que las cerdas no penetren en todo el poro y no les sature demasiado, más que en las partes que sí quieran llegar al tono oscuro.
Ya que vimos estas dos maneras de aclarar y oscurecer con veladura y con pincel seco, vamos a realizar nuestro dibujo subyacente y posteriormente el estudio de la luz y la sombra en nuestro motivo para posteriormente pasar a la siguiente etapa. Vamos a realizar dos ejercicios más, uno en escala media y uno en escala baja, para que se vayan clarificando mejor sus dudas y también puedan ver los distintos acabados, así que estén muy atentos y los espero en el siguiente video.